Bienvenidos a la edición del lunes 25 de julio de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. Esta semana, el Tribunal Constitucional realizó audiencias públicas de pleno y salas. Las funciones y atribuciones del Poder Legislativo fue el tema que se abordó en el programa Tus Derechos. Estas y otras noticias les tenemos preparadas para el día de hoy. A continuación les presentamos nuestros titulares. 149 causas quedaron al voto luego de las audiencias de pleno y salas que se realizaron esta semana. Las funciones y atribuciones del Poder Legislativo, unicameralidad versus bicameralidad, fue el tema que analizó el programa Tus Derechos. Tribunal Constitucional señaló cuáles son los requisitos para que se configure la flagrancia delictiva. Comenzamos con el desarrollo de la información. El Pleno del Tribunal Constitucional, que preside el magistrado Carlos Mesía, sesionó en audiencia pública el miércoles 20 de julio, dejando al voto 32 causas entre procesos de amparo y habeas corpus. Señor presidente, causa número 9, expediente número 1079, año 2011, proceso de habeas corpus. Ese es el esquema, ese es el negocio de contrato de usufructo que esta empresa minera, ¿no es cierto?, sostiene. Evidentemente, se interpone una demanda de nulidad de acto jurídico contra este acto irregular. Y no nosotros, sino la primera instancia y la segunda instancia, la tercera sala civil de Arequipa, ¿no es cierto? ¿Cuál es ahí, digamos, la debida motivación? Las argumentaciones en virtud de las cuales se ha producido el fallo son completamente distintas. ¿Cómo se condice ahí la garantía del debido proceso, la debida motivación con el fallo resolutivo? Que su demanda de amparo no es inmediatamente cuando le niega la apelación, sino cuando, después que existe resolución final, presenta una demanda de amparo. La primera y la segunda sala del Tribunal Constitucional también sesionaron el lunes 18 y jueves 21 de julio, dejando al voto 117 expedientes. Audiencia pública de la primera sala del Tribunal Constitucional, Lima, 18 de julio del 2011, presidida por el magistrado señor Ernesto Álvarez Miranda e integrada por los magistrados señores Ricardo Bumón Callirgos y Fernando Calle Jayén. Causa número 19, expediente 2552-2011, proceso de amparo, seguido por Emilia Samillán Mel contra la ONP. Señor presidente, el doctor... Esta señora solicita el otorgamiento de pensión de jubilación especial, regulada por los artículos 47 y 48 del decreto ley 1999. No solamente se deben presentar originales o copias legalizadas de documentos, sino adicional otros documentos que corroboren dicha información. Pues bien, el juzgado en primera instancia y en segunda instancia la sala civil le han solicitado dichos documentos, pero no lo ha presentado. Por estas consideraciones, señor presidente, solicitamos que el recurso de agravio constitucional sea desestimado y se confirme la sentencia de vista, que confirma la sentencia de primera instancia que declara improcedente la demanda. Se trata de una sentencia en un proceso de querella. ¿Es así? No, se trata sobre el auto de el inicio del proceso de la querella. Y por otro lado, informar de que esta sala, o en su momento el Pleno, reconvertiría el proceso de habeas corpus en proceso penal de amparo para que se esgrima la defensa que correspondiere. Se requieren los plazos correspondientes y eso se verá en su estación oportuna. Escuchado y visto las causas, quedan provisionalmente para lo que decida la sala. Bien amigos, queremos recordarles que el Tribunal Constitucional, en el marco de su política de transparencia, realiza las transmisiones en vivo por su página web de las audiencias públicas que realiza en su sede de Lima y de Arequipa. Para ver las audiencias públicas en vivo, lo primero que tiene que hacer es ingresar a la página web del Tribunal Constitucional en la siguiente dirección: www.tc.gov.pe e ingresar al link Audiencia en vivo. Informes, análisis y entrevistas sobre temas de interés para la ciudadanía. Un programa creado para defender tus derechos. Los sábados a las 11 de la mañana. Tus derechos por TV Perú.
mucho más que ver. Las funciones y atribuciones del Poder Legislativo, los debates para llegar a un consenso y una pregunta inevitable. ¿Se debe continuar con el modelo de la unicameralidad o debemos volver a la bicameralidad? Ese fue el tema que se abordó en el programa Tus Derechos. La Constitución de 1993 instauró el régimen unicameral, a diferencia de la tradicional Constitución peruana. Hoy nos legisla una sola Cámara de 130 congresistas. En los últimos años han existido propuestas para regresar al bicameralismo, sin embargo hasta hoy no han dado resultado. El primero en hablar fue el excongresista Natalia Primo Pla, quien se reafirmó en su posición de mantener el modelo unicameral. Yo diría que, en primer lugar, que una reforma constitucional de esa naturaleza, desde mi punto de vista, tenía que venir acompañada de una voluntad de la población por la reforma, ¿no? Creo que hay una suerte de divorcio entre la representación política y la población. ¿Por qué no tener una segunda Cámara? El Congreso se debilita con una segunda Cámara. O sea, la democracia se sustenta en la división de poderes. El Congreso tiene un rol, que es el rol de legislar, que es el rol de fiscalizar al Ejecutivo. Y evidentemente, si se fija un sistema bicameral, se potencia al Ejecutivo frente al Congreso. Por ejemplo, cuando el Congreso da una ley y el presidente tiene la posibilidad de observarla, en un régimen bicameral prácticamente el presidente se convierte en una tercera Cámara y es muy difícil que el Congreso pueda insistir en el criterio que tuvo al dar la ley. ¿Se dice que una segunda Cámara garantiza una mayor reflexión? La mayor reflexión depende de quiénes son los que intervienen. La mayor reflexión no depende de cuántas cámaras intervienen. Porque si hay una Cámara irreflexiva, eliminémosla a esa Cámara y quedémonos con los reflexivos. Y la mayor demostración es que la ley de leyes, la Constitución, que es la ley principal en un sistema democrático, es siempre hecha por una Cámara sola. Las asambleas constituyentes son cámaras únicas. Entonces, bajo el criterio de que para garantizar la reflexión tenemos que tener más de una Cámara, quiere decir que para hacer la Constitución, entonces tenemos que tener 6, 7 cámaras para que tengamos una buena Constitución. Por otro lado, el doctor Alberto Borea fue el encargado de sustentar por qué es importante realizar una reforma para retornar a la bicameralidad. Bueno, en primer lugar, el unicameralismo en el Perú, mi querido Paco, es un atropello a lo que dije a las mayorías. Eso fue como producto de un golpe de Estado que se dio en el Perú en 1992 y en consecuencia no hubo una situación de paz en la que la ciudadanía pudiera pensar con tranquilidad si convenía o no convenía un unicameralismo en contra de un bicameralismo que había demostrado su eficacia, sobre todo en ese formidable Senado que se formó en 1990, donde hubo figuras tan notables como Manuel Ulloa, Javier Vallerriestra, Luis Alberto Sánchez, el propio Armando Villanueva, Raúl Ferrero, en fin, en todas las bancadas tenías tú gente de fuste que hizo posible precisamente un buen esquema de leyes y un buen esquema legislativo y de control de los excesos y de los atropellos. En consecuencia, no se puede pretender que hoy día, se piense que el documento de 1993 fue aprobado como consecuencia de un acto reflexivo, fue un atropello. Es más, Valentín Paniagua lo llamaba un estatuto de ocupación, es decir, aquellos que arrebataron el poder legítimo en el Perú en 1992, hicieron este texto e incorporaron, entre otras cosas, la clausura del Senado, porque a ellos les interesaba cuanto menor control tuvieran en el poder y menos legitimidad en el poder legislativo, mejor para ellos, porque entonces podían ejercer el poder. Pero esto además choca con lo que se hizo, no obstante que se hizo una campaña casi sin contrapeso durante el referéndum de 1993 que se llevó a cabo en octubre de 1993, la propuesta dictatorial fue, digamos, entre comillas, aprobada por un fraude, como lo demostró con toda claridad Juan Chávez Molina en 3 tomos cuando él era miembro del Jurado Nacional de Elecciones.
El Tribunal Constitucional estableció cuáles son los requisitos para que se configure la flagrancia delictiva. Recordó que la flagrancia en la comisión de un delito presenta dos requisitos insustituibles, que son la inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté cometiendo o que se haya cometido instantes antes, y la inmediatez personal, que el presunto delincuente se encuentre ahí, en ese momento, en situación y con relación al objeto o a los instrumentos del delito, que ello ofrezca una prueba evidente de su participación en el eventual participación en el evento delictivo. Así lo precisó el Tribunal Constitucional al declarar infundada la demanda de habeas corpus contenida en el expediente 1757, interpuesta por un ciudadano contra el comisario de la comisaría del RIMAC, al no haberse acreditado la violación de los derechos invocados. Del análisis del presente caso, el tribunal concluye que el demandante fue detenido en flagrancia toda vez que existe inmediatez de los hechos y la detención. En efecto, en expediente obra la declaración de la agraviada respecto del delito de robo, en la que señala que ha reconocido plenamente al autor y que luego de robarle se escondió en un callejón y que al divisar una unidad policial comunicó de inmediato el hecho, procediéndose a su detención. El tribunal estima que la detención se produjo en una situación de flagrancia en razón a la que la agraviada realizó la sindicación inmediatamente después de ocurrido el hecho y que los policías vieron el estado en que se encontraba y el ingreso violento de un sujeto a un inmueble, ante lo cual decidieron intervenir. El Tribunal Constitucional declaró la constitucionalidad de la ley que prohíbe fumar en dependencias públicas, centros de trabajo y cualquier medio de transporte. Así lo señaló el colegiado al declarar infundada la demanda de inconstitucionalidad contenida en el expediente 32, interpuesta por 5.000 ciudadanos contra el artículo 3 de la Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo de Tabaco. El Tribunal Constitucional consideró que el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, como todo derecho, no es absoluto, por lo que debe ejercerse en armonía con los derechos fundamentales de otras personas y los bienes de relevancia constitucional. Agregó que si bien la actividad de fumar se encuentra comprendida dentro del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental al libre desenvolvimiento de la personalidad, no es algo que pueda darse por sobreentendido, sino que es necesario considerar las consecuencias sociales y económicas que terminan siendo asumidas por el Estado a través de la seguridad social o los establecimientos públicos para atender a los fumadores cuando enferman, asignando ingentes recursos que bien pueden ser destinados a otras necesidades. En consecuencia, considerando que las prohibiciones de crear espacios públicos cerrados solo para fumadores y de fumar en áreas abiertas de los establecimientos que sean solo para adultos restringen solo en menor grado los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, a la libre iniciativa privada y a la libertad de empresa, y en contraposición a ello alcanzan un nivel altamente satisfactorio la protección del derecho a la salud, reduciendo significativamente el consumo de una sustancia con alto efecto adictivo y sumamente dañina, no solo para la salud de quien fuma, sino también para quien no lo hace. Bien amigos, hemos llegado al final de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. Los esperamos la próxima semana en una nueva edición.